El millonario volvió abatido, y jamás imaginó lo que la empleada hizo por sus hijos. Jamás imaginó que una escena tan simple lo haría sentir tan pequeño. Héctor Salgado, un millonario cansado y silencioso, regresó a su casa creyendo que solo recogería un documento olvidado. Nada más. Entrar, salir y seguir con su vida de reuniones, vuelos y contratos. Pero al cruzar esa puerta, algo se rompió dentro de él. El motor de su auto aún estaba caliente cuando entró sin hacer ruido. Miró el reloj con impaciencia. Tenía prisa, como siempre. Para Héctor, el tiempo valía dinero. Y el dinero, creía él, lo era todo. Jamás pensó que ese mismo tiempo era lo que más le estaba faltando a sus hijos. Entonces, escuchó carcajadas. No eran ruidos comunes, eran risas torpes, desordenadas, propias de niños pequeños, risas de niños de 3 años. Se quedó inmóvil. Sus trillizos, Iván, Leo y Bruno, casi nunca reían así. O al menos, él nunca estaba ahí para escucharlos. Avanzó lentamente por el pasillo, con el corazón latiendo raro. Algo en su pecho le advertía que no debía interrumpir. Como si fuera un extraño en su propia casa, se asomó con cuidado hacia la sala. La escena lo desarmó. Iván, Leo y Bruno estaban sentados en el piso, rodeando una fortaleza hecha con cojines. Frente a ellos estaba Carmen, la señora de la limpieza, agachada a su altura, usando una escoba como si fuera un caballo imaginario. Carmen relinchaba, fingía tropezar y hablaba con voces distintas. Los niños aplaudían con sus manitas pequeñas, saltando torpemente, riendo sin parar. Héctor sintió un golpe en el estómago. ¿Desde cuándo sus hijos vivían momentos así, sin él? Uno de los niños se levantó tambaleándose, aún aprendiendo a coordinar sus pasos, y se abrazó a la pierna de Carmen. Ella le sonrió con una ternura que Héctor jamás había visto en una junta directiva. Aquella mujer no tenía títulos ni cuentas bancarias enormes, pero tenía algo que él no: tiempo y atención. ¿En qué momento permitió que la infancia de sus hijos fuera atendida por cualquiera menos por él? ¿Cuándo decidió que trabajar sin descanso era una prueba de amor, aunque nunca estuviera presente? Con los ojos humedecidos, Héctor entendió una verdad dolorosa. Sus 3 hijos tenían apenas 3 años y ya estaban creando recuerdos sin su padre. El dinero no estaba llenando ese vacío. Nunca lo haría. Mientras Carmen transformaba la limpieza en un juego inolvidable, Héctor comprendió que estaba perdiendo lo más valioso que tenía. Y por primera vez en su vida, deseó no ser millonario, sino simplemente un papá presente. Héctor permaneció inmóvil, escondido tras el marco de la puerta, observando una escena que no estaba destinada a él. Sentía que, si se movía o respiraba más fuerte, rompería algo frágil y sagrado. Sus hijos, con apenas 3 años, vivían un momento que no necesitaba juguetes caros ni tecnología avanzada. Solo necesitaba imaginación, atención y cariño. Iván, Leo y Bruno apenas coordinaban bien las palabras, pero sus risas hablaban por ellos. Se caían, se levantaban, se empujaban con torpeza infantil y volvían a reír. Héctor tragó saliva. No recordaba la última vez que se había sentado en el piso con ellos. Tal vez nunca lo había hecho. En su mente aparecieron imágenes incómodas. Él firmando contratos mientras sus hijos daban sus primeros pasos. Él cerrando negocios mientras ellos decían sus primeras palabras. Siempre se había dicho que trabajaba por ellos. Pero viéndolos ahora, esa frase empezó a sonar vacía, casi como una mentira elegante. Carmen, sin saber que estaba siendo observada, continuaba con su juego. Convertía una cubeta en un tambor, la escoba en micrófono y el trapeador en serpiente imaginaria.
Los niños gritaban, se tapaban la cara y luego estallaban en carcajadas. Héctor sintió una punzada en el pecho. Esa alegría no estaba en ningún banco. De pronto, uno de los niños tropezó y cayó sentado. Héctor dio un paso instintivo hacia adelante, listo para intervenir, pero Carmen reaccionó primero. No con pánico, sino con calma. Lo ayudó a levantarse, le limpió las lágrimas con el dorso de la mano y transformó la caída en parte del juego. El niño volvió a reír. Héctor se preguntó cuántas veces él habría reaccionado con prisa, con órdenes, con distancia. Cuántas caídas emocionales de sus hijos no había visto por estar ocupado. Cuántas lágrimas pequeñas se habían secado sin que él estuviera presente. El millonario recordó su propia infancia, una casa humilde, juguetes sencillos, pero una madre que siempre tenía tiempo. No había lujos, pero sí abrazos. ¿En qué momento había decidido que sus hijos merecían dinero en lugar de presencia? ¿De qué servía construir un imperio si, al hacerlo, estaba destruyendo el vínculo más importante de su vida? ¿Valía la pena llegar tan alto si sus hijos crecerían sin recordar su voz, su olor, su risa? Carmen anunció el final del juego como si fuera una gran obra teatral. Los niños aplaudieron con entusiasmo desordenado. Héctor sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de culpa y de una comprensión tardía. Mientras sus hijos se lanzaban a abrazar a Carmen, Héctor entendió que había estado físicamente ausente incluso cuando estaba en casa. Ese silencio, ahora lo sabía, gritaba culpas que ya no podía ignorar, y ese sería apenas el comienzo de su transformación. Héctor dio un paso al frente y el piso de madera crujió suavemente. Carmen levantó la mirada de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no con miedo. Los niños, en cambio, se quedaron quietos, como si el juego hubiera sido pausado por una fuerza desconocida. Para ellos, ese hombre elegante que ahora estaba en la sala no era parte de la historia. Iván fue el primero en señalarlo con su dedito torpe. Balbuceó algo incomprensible, mezclando sílabas y risitas nerviosas. Leo se escondió detrás de un cojín. Bruno, más curioso, se acercó 2 pasos y luego retrocedió. Héctor sintió un golpe seco en el pecho. Sus hijos lo miraban como a un extraño. Nunca lo había pensado así, pero en ese instante lo entendió con claridad brutal. Él no era papá en el mundo cotidiano de sus hijos. Era una figura lejana, alguien que aparecía por la noche, cansado, hablando por teléfono o revisando correos. No formaba parte de sus juegos, ni de sus risas, ni de sus pequeños universos imaginarios. «Buenas tardes, señor Héctor», dijo Carmen con respeto, incorporándose lentamente. Los niños estaban un poquito inquietos. Pensé que jugar ayudaría. Él asintió, pero no encontró palabras. ¿Qué podía decir? «Gracias por hacer de padre mientras yo no estoy». Héctor se arrodilló torpemente, como si el cuerpo no le respondiera bien en esa posición. El traje caro se arrugó, la corbata le molestó. Intentó sonreír. «Hola, campeones», dijo con una voz que sonó insegura incluso para él. Los niños se miraron entre sí, confundidos. Iván dio un pasito al frente y tocó la manga del saco, intrigado por la textura. Leo soltó una risita nerviosa. Bruno observaba en silencio, evaluando si aquel hombre era seguro o no. Héctor jamás había negociado algo tan importante como ese momento. Intentó recordar cómo se jugaba con niños de 3 años. No sabía qué decir, qué hacer con las manos, cómo sentarse sin parecer rígido. Carmen, al notar su incomodidad, colocó discretamente una cubeta frente a él, como si lo invitara a entrar al juego sin palabras. ¿Era posible aprender a ser padre cuando ya se había perdido tanto tiempo? ¿Podía recuperar una cercanía que nunca se había permitido construir? Héctor tomó la cubeta, sintiéndose ridículo.
La golpeó suavemente como había visto hacer a Carmen. El sonido provocó una reacción inmediata. Risas. Los niños aplaudieron. Algo se desbloqueó dentro de él. Por primera vez no pensó en negocios, ni en dinero, ni en agendas. Solo estaba ahí. En ese instante, Héctor comprendió que no sabía jugar, pero estaba dispuesto a aprender. Y aunque el camino sería incómodo, lento y lleno de culpas, por primera vez en mucho tiempo sintió que aún no era demasiado tarde. El juego terminó poco a poco, como terminan las cosas buenas cuando el cansancio llega a los cuerpos pequeños. Iván bostezó sin cubrirse la boca. Leo se dejó caer sobre los cojines. Bruno frotaba sus ojitos con torpeza. Carmen recogía despacio, sin prisa, como si supiera que cada movimiento también enseñaba calma. Héctor observaba en silencio, sintiendo que algo dentro de él se acomodaba, y algo más se rompía. «Gracias, Carmen», dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual. No sabía que hacía esto con los niños. Ella sonrió con humildad, sin levantar demasiado la mirada. «Solo juego un ratito, señor. A esa edad, eso es todo lo que necesitan». Esa frase tan simple le cayó como un golpe. Eso es todo lo que necesitan. No dijo dinero, no dijo lujos, no dijo comodidades. Dijo tiempo, atención, juego. Héctor sintió vergüenza. Había creído que darles todo significaba pagar por todo, menos por él mismo. Carmen acomodó a los niños con cuidado, hablándoles bajito, como si cada palabra fuera una caricia. Héctor notó que los niños respondían a su voz con confianza absoluta. No había miedo ni duda. Ese vínculo no se construía en un día, se construía con constancia, con presencia. ¿Tiene hijos?, preguntó Héctor, casi sin pensarlo. Carmen dudó un segundo antes de responder. «Tuve uno», dijo. «Mi hijo ya es grande». No agregó más. Pero algo en su tono dejó claro que esa historia tenía peso. Héctor quiso preguntar más, pero se contuvo. Aún así, su mente empezó a imaginar. ¿Qué había vivido esa mujer para tener tanta paciencia, tanta ternura? ¿De dónde nacía esa forma de cuidar que parecía tan natural y al mismo tiempo tan poderosa? «Aprendí que los niños no recuerdan lo que uno les compra», continuó Carmen, como si leyera sus pensamientos. «Recuerdan cómo los hicimos sentir». Héctor sintió un nudo en la garganta. Esa frase se le clavó más profundo que cualquier crítica directa. ¿Y si aún estaba a tiempo de cambiar cómo sus hijos lo recordarían? ¿Y si el futuro no estaba perdido, aunque el pasado ya no pudiera recuperarse? Los niños se quedaron dormidos en el sofá, abrazados entre ellos, respirando con calma. Héctor los miró largo rato. 3 vidas pequeñas, frágiles, confiadas. Comprendió que había estado tan ocupado construyendo seguridad material que había descuidado la seguridad emocional. Mientras Carmen apagaba las luces y dejaba la sala en silencio, Héctor entendió algo esencial. Aquella mujer no solo limpiaba su casa, estaba sanando un hogar que él mismo había dejado vacío. Y esa verdad lo obligaría a tomar decisiones que ya no podía seguir postergando. Esa noche la casa quedó en un silencio distinto. No era el silencio frío de siempre, sino uno cargado de pensamientos. Héctor permanecía sentado en el comedor, con la computadora abierta frente a él, correos sin responder y el celular vibrando sin descanso. Por primera vez no sentía urgencia por contestar. Su mente estaba en otro lugar, en el sofá donde dormían sus hijos. Caminó despacio hasta ellos. Los 3 niños dormían profundamente, con respiraciones desacompasadas, abrazados como si el mundo fuera seguro solo mientras permanecieran juntos. Héctor se inclinó y observó sus rostros pequeños. Le sorprendió notar detalles que nunca antes había visto. Una ceja arqueada, un lunar diminuto, una sonrisa que aparecía incluso dormidos. Sintió culpa. Culpa por cada noche que no había estado,
por cada comida que se perdió, por cada mañana hablamos que nunca llegó. Comprendió que sus hijos no necesitaban un padre perfecto, solo uno presente, y esa idea lo asustó más que cualquier riesgo financiero. El celular vibró otra vez. Era su socio, insistente, recordándole una reunión crucial al amanecer. Héctor miró la pantalla durante varios segundos. En su vida jamás había cancelado una junta importante. Jamás. Pero esa noche algo había cambiado. Recordó la frase de Carmen. Los niños recuerdan cómo los hicimos sentir. ¿Cómo se sentirían mañana al despertar y verlo ahí? ¿Cómo se sentirían si, por una vez, él eligiera quedarse? La pregunta le quemó por dentro. Con un movimiento lento pero firme, escribió un mensaje corto. Necesito reagendar. Hoy no estaré disponible. Al enviarlo, sintió miedo y alivio al mismo tiempo. Era la primera vez que renunciaba a algo por ellos. Cerró la computadora, apagó el celular, se sentó en el piso apoyando la espalda contra el sofá donde dormían sus hijos. El traje ya no importaba, el reloj tampoco. Solo importaba ese momento, sencillo y real. ¿Y si esa pequeña renuncia era el inicio de una vida distinta? ¿Y si el verdadero éxito no estaba en ganar más, sino en perder menos momentos importantes? Por primera vez en años, Héctor se permitió llorar en silencio, no de tristeza, sino de arrepentimiento y de esperanza. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que el futuro aún estaba en construcción. Esa noche no resolvió todos sus errores, pero marcó un punto de quiebre. Héctor entendió que amar también implicaba elegir. Y esa fue la primera vez que eligió a sus hijos por encima de todo lo demás. La mañana siguiente amaneció temprano para Héctor, aunque por primera vez no despertó con el sonido urgente del celular. Abrió los ojos lentamente, desorientado, hasta que recordó dónde estaba. Seguía sentado en el piso, con la espalda adolorida, pero con el corazón extrañamente tranquilo. A su lado, los 3 niños dormían aún, ajenos al terremoto interno que su padre estaba viviendo. Se levantó con cuidado para no despertarlos y caminó hacia la cocina. Preparó café, pero apenas lo probó. Su mente ya estaba anticipando la reacción que vendría desde el mundo que había construido durante años. Sabía que cancelar una reunión no pasaría desapercibido, y no estaba equivocado. El celular vibró con fuerza sobre la mesa. 1, 2, 5 mensajes. Llamadas perdidas. Su socio principal no ocultaba el enojo. Para ellos, Héctor no era un padre. Era una pieza clave del engranaje financiero, y las piezas no se ausentan sin consecuencias. «¿Qué te pasa?», dijo la voz al otro lado de la línea cuando finalmente contestó. «Nunca haces esto. Estamos hablando de millones». Héctor cerró los ojos un segundo antes de responder. «Estoy hablando de mis hijos», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Hubo silencio. Luego, una risa incómoda. «No exageres», respondieron. «Para eso tienes personal, niñeras, escuelas privadas». Esa frase tan común antes ahora le sonó cruel. Como si la infancia pudiera subcontratarse. Héctor colgó sin discutir más. Sabía que ese gesto traería consecuencias. Y aún así, no se arrepintió. Mientras caminaba de regreso a la sala y veía a sus hijos despertarse lentamente, entendió que el precio de cambiar siempre incomoda a quienes se benefician de que uno no lo haga. Iván fue el primero en levantarse. Caminó torpemente hacia él y levantó los brazos pidiendo ser cargado. Héctor lo alzó con cuidado. Leo y Bruno imitaron el gesto segundos después. 3 cuerpos pequeños, 3 pesos ligeros y una responsabilidad inmensa que por fin sentía real. ¿Por qué el mundo parecía aceptar sin problemas a un hombre ausente, pero cuestionaba tanto a uno que decidía estar presente?
¿Desde cuándo amar de verdad se había vuelto un acto radical? Héctor los sentó en la mesa y les preparó el desayuno con torpeza, pero con intención. Derramó jugo, quemó el pan, se rió de sí mismo. Los niños aplaudían cada error como si fuera parte del juego, y en esa imperfección él empezó a sentirse completo. Mientras el teléfono seguía vibrando sin respuesta, Héctor comprendió que el mundo no iba a aplaudir su cambio, pero también entendió algo más importante. No necesitaba la aprobación de nadie cuando por primera vez estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes no fueron fáciles. El cambio de Héctor no pasó desapercibido en su empresa ni en su círculo cercano. Reuniones reprogramadas, decisiones pospuestas y miradas incómodas comenzaron a acumularse como pequeñas grietas en la imagen de hombre infalible que había construido durante años. Y aunque intentaba mantenerse firme, por las noches, la duda volvía a tocar la puerta. Una tarde, mientras jugaba con los niños en la sala, recibió un correo que lo dejó helado. Un cliente importante estaba reconsiderando su contrato. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Su falta de disponibilidad estaba generando inquietud. Héctor cerró la laptop lentamente, sintiendo el peso de lo que estaba arriesgando. Miró a Iván, Leo y Bruno, que intentaban encajar piezas de un rompecabezas demasiado avanzado para su edad. No entendían de contratos ni de millones, solo entendían si papá estaba ahí o no. Esa simple verdad volvió a inclinar la balanza. Esa misma tarde, Carmen llegó como siempre, puntual y discreta. Notó de inmediato el ambiente cargado. Héctor estaba más callado de lo habitual. Mientras limpiaba, lo observaba de reojo, sin juzgar, como quien entiende que algunos silencios no necesitan palabras. «Cambiar duele», dijo ella de pronto, sin dejar de barrer. «A veces más, al principio». Héctor levantó la mirada, sorprendido. «¿Cómo lo sabe?» Carmen se detuvo un instante. Respiró hondo. «Porque yo también tuve que elegir», respondió. «Y no todos entienden cuando uno decide hacer lo correcto». No dio más detalles, pero sus ojos se humedecieron apenas. Héctor comprendió que esa mujer cargaba una historia que aún no estaba lista para contar. Los niños se acercaron a Carmen, tirando suavemente de su delantal, pidiéndole que jugara otra vez. Ella sonrió, pero miró primero a Héctor, como pidiendo permiso. Él asintió sin dudar. Ya no sentía celos, sentía gratitud. ¿Y si no estaba solo en ese proceso de cambio? ¿Y si las personas más humildes eran en realidad las que más sabían sobre lo que verdaderamente importa? Esa noche, mientras acostaban a los niños, Héctor se dio cuenta de algo importante. Aunque su mundo profesional comenzaba a temblar, su mundo personal empezaba a tomar forma por primera vez, y esa estabilidad emocional era algo que jamás había experimentado. Las consecuencias ya estaban en marcha. El cambio tenía un precio, y Héctor lo estaba pagando. Pero también estaba recibiendo algo invaluable a cambio, la certeza de que, pasara lo que pasara afuera, dentro de su hogar estaba construyendo algo verdadero. Esa tarde, la lluvia comenzó sin aviso. Golpeaba los ventanales con una insistencia suave, casi hipnótica. Héctor observaba cómo Iván, Leo y Bruno corrían torpemente detrás de una pelota de tela, riendo cada vez que resbalaban sobre el piso. El sonido de sus risas se mezclaba con la lluvia, creando una calma extraña, una calma que precedía a las verdades difíciles. Carmen limpiaba cerca de la cocina, pero su atención no estaba del todo en el trabajo. Cada cierto tiempo miraba a los niños con una expresión distinta, más profunda, casi nostálgica. Héctor lo notó. Desde hacía días sentía que había algo que ella quería decir, algo que cargaba en silencio. «Carmen», dijo Héctor finalmente, «el otro día mencionó que tuvo que elegir. ¿Qué quiso decir con eso?» Ella se quedó quieta.
La escoba dejó de moverse. Durante unos segundos solo se escuchó la lluvia. Mi hijo se llamaba Tomás, respondió con voz baja. Cuando era pequeño, yo trabajaba todo el día. Decía que lo hacía por él, igual que usted. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella frase era un espejo demasiado claro. Carmen continuó, sin mirarlo. Un día me di cuenta de que ya no me buscaba para jugar. Se acostumbró a crecer sin mí. No pasó nada malo de golpe. Fue lento, silencioso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Cuando quise cambiar, ya era tarde, añadió. No me guardó rencor, pero tampoco recuerdos. Héctor sintió que el aire le faltaba. Esa era exactamente su mayor pesadilla, convertirse en un padre sin recuerdos en la mente de sus hijos. Los niños se acercaron en ese momento, interrumpiendo la conversación. Bruno abrazó la pierna de Carmen. Iván le mostró un juguete roto. Leo reía sin motivo. Carmen se agachó y les habló con ternura, como si esa herida antigua la hubiera vuelto aún más cuidadosa con cada niño que la rodeaba. ¿Y si el mayor riesgo no era perder dinero, sino perder el lugar en el corazón de sus hijos sin darse cuenta? ¿Y si ese vacío no podía llenarse después? Héctor no pudo hablar, solo asintió, con los ojos brillosos. Entendió que Carmen no jugaba con sus hijos por diversión solamente. Lo hacía para darles lo que ella no pudo dar a tiempo, y también, quizá, para advertirle a él. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Héctor comprendió que el miedo que sentía no era exagerado, era real. Y gracias a la historia de Carmen, todavía estaba a tiempo de evitar el mismo final. Pero el reloj no se detenía, y la decisión debía sostenerse cada día. La llamada llegó un viernes por la tarde, justo cuando Héctor estaba sentado en el piso, armando una torre de bloques con Iván, Leo y Bruno. El celular vibró sobre la mesa, insistente, como si supiera que no era un buen momento. Héctor lo miró de reojo, intentando ignorarlo, pero algo en su interior le advirtió que esta vez no se trataba de un simple reclamo. Al contestar, la voz del otro lado fue directa y fría. El mayor inversionista del grupo había tomado una decisión. Si Héctor no retomaba su compromiso total con la empresa, retirarían su apoyo. No había margen para medias tintas. Era ahora o nunca. Dinero, reputación y años de trabajo estaban en juego. Héctor colgó sin responder de inmediato. Miró a sus hijos, que celebraban haber logrado una torre torcida que apenas se sostenía. Aquella estructura frágil le recordó demasiado a su nueva vida, imperfecta, inestable, pero real. Y como la torre podía derrumbarse con un solo movimiento brusco. Esa noche casi no durmió. Se levantó varias veces, caminó por la casa en silencio, repasando números, escenarios, consecuencias. Volver a la vieja rutina resolvería todo de forma inmediata. El dinero seguiría fluyendo, las críticas desaparecerían, pero el costo sería invisible y permanente. Por la mañana, Carmen llegó y notó su rostro cansado. «Hoy trae mucha carga encima», dijo suavemente. Héctor asintió. «Me están pidiendo que vuelva a ser quien era antes». Carmen lo miró con calma, sin apuro. «A veces», respondió ella, «el mundo te pone pruebas no para ver si puedes ganar, sino para ver si puedes sostener lo que decidiste ser». Esa frase quedó flotando en el aire, pesada y clara. Los niños corrían alrededor, ajenos a la tormenta adulta. Bruno tropezó y cayó, pero se levantó solo, riendo. Héctor lo observó con atención. Entendió que no siempre estaría ahí para evitar caídas, pero sí podía estar para enseñarles a levantarse. ¿De qué servía asegurarles un futuro lleno de cosas si el presente estaba vacío de él? ¿Qué recordaría un niño de 3 años? ¿Un padre exitoso o uno ausente? Esa tarde Héctor escribió un correo largo, honesto, sin adornos.
No prometió disponibilidad absoluta ni sacrificios infinitos. Prometió resultados dentro de límites humanos. Sabía que esa decisión podía costarle todo, pero también sabía que volver atrás le costaría algo aún más valioso. Al enviar el mensaje, Héctor sintió miedo. Sí, pero también paz. Por primera vez, no estaba reaccionando por presión, sino eligiendo con conciencia. La respuesta llegaría pronto, y con ella, el momento que definiría si su cambio era real o solo un intento pasajero. La respuesta llegó más rápido de lo que Héctor esperaba. Apenas habían pasado unas horas cuando el correo apareció en su bandeja de entrada. Durante varios segundos no se atrevió a abrirlo. El cursor parpadeaba como si marcara el ritmo de su corazón. Sabía que al leerlo ya no habría marcha atrás. Respiró hondo y abrió el mensaje. Fue breve, frío, profesional. El inversionista agradecía su honestidad, pero dejaba claro que ese no era el tipo de liderazgo que buscaban. El financiamiento se retiraría de forma progresiva. No habría escándalo, pero sí un golpe duro. Héctor cerró los ojos. Sintió el peso de los años de esfuerzo cayendo sobre sus hombros. No gritó, no golpeó nada. Solo se quedó quieto, procesando la pérdida. Había elegido a sus hijos, y el precio era real. Carmen, que estaba cerca, notó el cambio en su expresión. ¿Pasó algo?, preguntó con cautela. Héctor asintió lentamente. Sí, perdí mucho dinero. Ella lo miró con atención, esperando. Pero no perdí a mis hijos, añadió él, después de una pausa. Carmen sonrió apenas. No una sonrisa de celebración, sino de comprensión profunda, como quien sabe que algunas pérdidas en realidad son rescates. Esa tarde, Héctor se sentó con Iván, Leo y Bruno a ver dibujos animados. Nada extraordinario, nada lujoso, solo él, sus hijos y un sofá. Mientras uno se dormía sobre su hombro y otro jugaba con sus dedos, Héctor sintió algo nuevo: pertenencia. Por primera vez, no revisó estados financieros ni hizo llamadas estratégicas. Observó, escuchó, se dejó interrumpir. Entendió que la infancia no espera a que uno esté listo, simplemente ocurre y se va. ¿Y si ese fracaso profesional era en realidad la prueba definitiva de que había elegido bien? ¿Y si el verdadero éxito no se medía en cifras, sino en presencia? Esa noche, al acostar a los niños, Iván lo abrazó sin decir nada. Leo apoyó la cabeza en su pecho. Bruno tomó su mano. Gestos simples, pero poderosos. Héctor sintió como algo dentro de él se cerraba, como una herida que por fin encontraba cuidado. Al apagar la luz, Héctor supo que había cruzado un punto sin retorno. Había perdido una versión de sí mismo, pero había ganado otra mucho más real. Y aunque el camino que venía sería incierto, ya no estaba dispuesto a caminarlo solo ni ausente. Las semanas siguientes marcaron un ritmo completamente distinto en la vida de Héctor. El silencio que antes lo incomodaba ahora se llenaba de sonidos pequeños, pasos torpes, juguetes cayendo al suelo, palabras mal pronunciadas y risas repentinas. La casa seguía siendo grande, elegante, costosa, pero algo en ella había cambiado. Ya no parecía un hotel de paso, sino un lugar donde ocurrían cosas reales, imperfectas y profundamente humanas. Las consecuencias económicas no tardaron en hacerse notar. Algunos servicios fueron reducidos, ciertas cuentas reajustadas, planes pospuestos. Nada dramático para alguien como Héctor, pero suficiente para que entendiera que su vida anterior estaba basada en una abundancia que daba por sentada. Por primera vez, revisó gastos con atención, no con miedo, sino con responsabilidad. No se sentía derrotado, pero sí consciente. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, se dio cuenta de que no sabía exactamente qué comían sus hijos normalmente. No por negligencia, sino por ausencia.
Aprendió a cortar la fruta en pedazos pequeños, a soplar la comida caliente, a esperar con paciencia mientras Iván insistía en hacerlo solito. Cada gesto le enseñaba algo que ningún libro de liderazgo le había mostrado jamás. Carmen observaba esos cambios con discreción, seguía limpiando, ordenando, cuidando, pero ahora había algo distinto en su mirada. Ya no veía a un hombre distante intentando compensar con dinero, sino a alguien que estaba reaprendiendo a estar. En veces corregía con suavidad, otras solo sonreía, sabiendo que el error también era parte del proceso. Héctor empezó a llevar a los niños al parque cercano. No era un lugar exclusivo ni elegante. Había columpios gastados, bancas viejas y otros padres cansados. Al principio se sintió fuera de lugar, pero pronto entendió que ahí nadie le pedía resultados ni explicaciones. Solo le pedían que empujara el columpio un poco más alto y que no soltara la mano. Ver a otros padres presentes, atentos, sin trajes ni llamadas urgentes, le hizo preguntarse cuántas versiones de éxito existían realmente. Tal vez había pasado la vida persiguiendo una definición equivocada, una que lo alejaba de todo aquello que ahora sentía como esencial. Una tarde, Bruno cayó y se raspó la rodilla. Lloró con fuerza, como solo lloran los niños pequeños, con todo el cuerpo. Héctor lo cargó, lo consoló, esperó a que el llanto se apagara. No buscó soluciones rápidas ni distracciones costosas, solo estuvo ahí. Y cuando el niño dejó de llorar y apoyó la cabeza en su hombro, Héctor sintió que ese gesto valía más que cualquier contrato perdido. ¿Por qué nadie le había dicho que la verdadera riqueza se medía en estos momentos? ¿Por qué tuvo que perder tanto para entender que ganar no siempre significa acumular? Esa noche, al acostar a los niños, Héctor se quedó sentado junto a sus camas más tiempo del habitual. Observó sus respiraciones tranquilas, sus manos abiertas, sus sueños invisibles. Pensó en el futuro, en la incertidumbre económica, en los retos que vendrían. Pero por primera vez no sintió pánico, sintió propósito. Héctor comprendió que estaba aprendiendo a vivir con menos dinero, sí, pero con mucha más presencia, mucho más sentido y una conexión que no tenía precio. El camino no sería fácil, pero ahora sabía algo fundamental. No estaba empobreciendo su vida, la estaba enriqueciendo desde donde realmente importaba. Una mañana aparentemente común trajo consigo algo inesperado. Héctor estaba sentado en el suelo del cuarto, ayudando a Iván, Leo y Bruno a ponerse los zapatos. Un proceso lento, lleno de errores y risas, cuando escuchó el timbre. No era una visita habitual. Nadie solía ir a esa casa a esa hora si no era por negocios. Ese simple detalle ya le resultó extraño. Al abrir la puerta, encontró a un hombre de mediana edad, traje sencillo, expresión tranquila. No traía portafolio ni actitud agresiva. Se presentó como Julián, un antiguo conocido del sector empresarial, alguien con quien Héctor había coincidido años atrás, pero al que nunca le había prestado demasiada atención. En aquel entonces, Julián no parecía útil. «He estado siguiendo tu situación», dijo Julián con franqueza. «Muchos hablan de ti. Algunos dicen que te volviste blando, otros que perdiste el rumbo». Héctor no se defendió. Ya no sentía la necesidad. Solo escuchó. Julián explicó que estaba armando un proyecto distinto. No se trataba de crecer rápido ni de ganar millones en poco tiempo. Se trataba de algo sostenible, humano, con horarios claros y límites reales. Un negocio que no exigía sacrificar la vida personal para existir. Mientras hablaba, Héctor sentía una mezcla de interés y cautela. «No puedo ofrecerte lo que tenías antes», admitió Julián, «pero puedo ofrecerte algo que casi nadie ofrece en este mundo. Coherencia». Esa palabra quedó resonando en la mente de Héctor como un eco largo y profundo. La propuesta no prometía grandes cifras ni prestigio inmediato,
Prometía estabilidad, impacto real y tiempo. Tiempo para estar presente, tiempo para equivocarse, tiempo para crecer sin desaparecer de casa. Héctor sintió el viejo impulso de medirlo todo en ganancias, y al mismo tiempo una resistencia nueva a volver a ese juego. Miró hacia el interior de la casa. Los niños estaban sentados en el piso, discutiendo seriamente cómo acomodar unos bloques de colores. Carmen los observaba desde la cocina, con una sonrisa tranquila. Esa escena, tan cotidiana, pesó más que cualquier proyección financiera. Era posible aceptar una oportunidad que no alimentara el ego, pero sí la vida. Podía confiar en un camino que no prometía grandeza, sino equilibrio. Héctor pidió tiempo para pensarlo. Juliana sintió sin presión. Las decisiones importantes no se toman con prisa, dijo antes de irse. Cuando la puerta se cerró, Héctor supo que esa visita no era casualidad. Era una consecuencia directa de haber cambiado. Esa noche, mientras cenaban juntos, Héctor observó a sus hijos mancharse la cara, reírse por cualquier cosa, pelear y reconciliarse en segundos. Comprendió que la oportunidad que tenía delante no venía envuelta en dinero, sino en sentido. Y elegir bien significaba, una vez más, mantenerse fiel a lo que ahora sabía que era verdaderamente importante. Los días posteriores a la visita de Julián transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo se estirara para obligar a Héctor a pensar. No había urgencias externas que lo empujaran, y esa ausencia de presión era paradójicamente lo que más lo inquietaba. Acostumbrado a decidir bajo fuego, ahora debía elegir en calma, y esa calma le exigía honestidad. Por las mañanas, mientras ayudaba a Iván, Leo y Bruno a lavarse los dientes, un ritual lleno de espuma, risas y pequeños desastres, Héctor se sorprendía pensando en proyecciones, pero también en horarios de salida del colegio, en tardes de parque y en cuentos antes de dormir. Dos mundos que antes parecían incompatibles, ahora intentaban convivir dentro de él. Una noche, al revisar viejas fotos en su teléfono, encontró imágenes de viajes de lujo, cenas elegantes y reuniones importantes. En ninguna aparecían sus hijos. No porque no existieran, sino porque él nunca estuvo ahí para capturarlos. Ese vacío visual se convirtió en una certeza dolorosa. Había vivido mucho, pero había estado poco. Carmen, que doblaba ropa en silencio, notó su expresión. «Las decisiones que cuestan son las que valen», dijo sin mirarlo. «Las fáciles casi nunca cambian nada». Héctor asintió. Sabía que, eligiera lo que eligiera, alguien quedaría insatisfecho. La diferencia era quién. Pidió reunirse de nuevo con Julián, esta vez en un café sencillo, lejos de oficinas y trajes formales. Escuchó con atención los detalles del proyecto: límites claros, equipos reducidos, impacto comunitario, crecimiento lento pero firme. No había promesas grandilocuentes. Solo coherencia, como había dicho. Héctor hizo preguntas difíciles, no sobre dinero, sino sobre tiempo. ¿Qué pasaba si un hijo se enfermaba? ¿Qué ocurría con los horarios? ¿Había espacio para decir no? Julián respondió sin rodeos. «Si no puedes estar con tu familia, el proyecto no sirve», dijo. Esa respuesta terminó de inclinar algo dentro de Héctor. Al volver a casa, encontró a los niños construyendo una ciudad imaginaria con cajas vacías. Le pidieron ayuda. Héctor se sentó en el piso y pasó casi una hora creando puentes torcidos y torres inestables. Al final, la ciudad se derrumbó entre risas. Nadie se enojó. Nadie perdió nada. Solo ganaron el momento. ¿Por qué había pasado tanto tiempo creyendo que elegir su vida personal significaba renunciar a todo lo demás? ¿Y si, en realidad, era la única forma de sostenerlo todo sin romperse? Esa noche, escribió a Julián aceptando la propuesta, sin discursos, sin dramatismo. Al enviar el mensaje no sintió euforia ni miedo extremo, sintió coherencia.
como si, por primera vez, sus decisiones caminaran en la misma dirección que sus valores. Héctor entendió que había elegido sin aplausos, sin titulares y sin garantías absolutas. Pero también supo que había elegido con los pies en la tierra y el corazón despierto. Y esa elección, silenciosa y firme, era la base más sólida que había construido en toda su vida. El cambio no fue inmediato ni espectacular, pero fue constante. Las semanas comenzaron a ordenarse alrededor de rutinas simples que antes no existían. Héctor ya no medía los días por reuniones cerradas o cifras alcanzadas, sino por pequeños hitos cotidianos. El primer papá, dicho con claridad, una tarde sin prisas, una comida compartida sin interrupciones. Cada uno de esos momentos parecía insignificante desde afuera, pero por dentro lo transformaban. El nuevo proyecto avanzaba con paso lento pero firme. No había llamadas a medianoche ni exigencias imposibles. Héctor descubrió que trabajar con límites no lo hacía menos capaz, sino más enfocado. Por primera vez en años, terminaba sus jornadas con energía suficiente para jugar, escuchar y simplemente estar. Ese equilibrio, tan básico y tan raro en su vida anterior, comenzó a dar frutos visibles. Una tarde, mientras caminaban de regreso del parque, Iván tomó su mano con fuerza. No dijo nada. No lo miró, solo la sostuvo. Ese gesto sencillo, casi automático, atravesó a Héctor por completo. Comprendió que la confianza no se exigía ni se compraba, se construía así, paso a paso, presencia tras presencia. Leo empezó a buscarlo cuando se sentía cansado. Bruno lo llamaba para mostrarle cualquier cosa, por pequeña que fuera. Héctor se dio cuenta de que ya no era un extraño en su propio hogar. Era parte del mundo emocional de sus hijos. Y eso lo llenaba de una responsabilidad nueva, mucho más profunda que cualquier cargo directivo que hubiera tenido. Carmen también notó el cambio en los niños. Estaban más tranquilos, más seguros, menos ansiosos. Cuando los papás están, dijo una tarde, los niños descansan. Héctor asintió en silencio. Esa frase explicaba todo lo que había vivido sin necesidad de más palabras. Un antiguo colega lo llamó para ofrecerle volver, con mejores condiciones económicas que antes. Héctor escuchó con respeto, pero sin el vértigo de otros tiempos. Ya no sentía que su valor dependiera de esa respuesta. Por primera vez, podía elegir sin miedo. Esa noche, rechazó la oferta. Luego, apagó el teléfono y se sentó en el piso a armar un rompecabezas con los niños. Tardaron horas, perdieron piezas, inventaron otras. Nadie se frustró. Héctor entendió que la vida no necesitaba encajar perfectamente para ser valiosa. ¿Por qué había tardado tanto en entender que el éxito que más perdura no deja huella en el currículum, sino en la memoria de quienes más amamos? Antes de dormir, Héctor se miró al espejo. No veía a un hombre derrotado ni a un héroe. Veía a alguien distinto, más cansado físicamente pero en paz, más consciente de sus errores, pero también de su capacidad de reparar. No había vuelto atrás. Había avanzado hacia otro lugar. Héctor comprendió que los frutos más importantes no se exhiben ni se presumen, se viven. Y en ese hogar, que antes estaba lleno de cosas y vacío de presencia, ahora crecían recuerdos silenciosos, firmes y duraderos. Solo faltaba un último paso para cerrar el ciclo y mirarlo todo con gratitud. El cambio no llegó como una explosión. No hubo un momento exacto en el que Héctor pudiera decir, aquí empezó todo. El verdadero cambio llegó en silencio, como llegan las cosas que duran. Un día despertó y se dio cuenta de que ya no sentía ansiedad al abrir los ojos. Ya no repasaba mentalmente reuniones, cifras ni pendientes. Lo primero que escuchaba eran respiraciones pequeñas, pasos torpes, murmullos infantiles. Y eso, sin saber cómo, se había convertido en su nueva forma de riqueza. La casa, que antes parecía un espacio enorme y frío,
ahora estaba llena de señales de vida. Dibujos mal hechos pegados con cinta en las paredes, juguetes olvidados bajo los muebles, manchas imposibles de limpiar del todo. Antes, Héctor habría pedido orden. Ahora, cada marca era una prueba de algo que estaba ocurriendo mientras él estaba presente. No perfecto, no limpio, pero real. Esa mañana, Iván se despertó llorando. No por dolor, sino por miedo. Un miedo pequeño, confuso, propio de los 3 años. Héctor fue el primero en llegar. Se sentó en la cama, lo abrazó, esperó, no lo apuró, no lo distrajo. Simplemente estuvo ahí hasta que el llanto se transformó en respiración tranquila. En ese gesto sencillo, Héctor comprendió algo que nunca había entendido antes. Estar no era hacer grandes cosas, era no irse. Leo y Bruno llegaron después, arrastrando sus cobijas. Se subieron a la cama, formando un montón desordenado de brazos y piernas. Héctor los miró y pensó en cuántas mañanas se había perdido escenas como esa. No sintió culpa paralizante, sintió responsabilidad presente. Y esa diferencia lo cambió todo. Mientras preparaba el desayuno, los niños hablaban sin parar, mezclando palabras, inventando historias sin sentido. Héctor escuchaba con atención real, no fingida. Se dio cuenta de que antes siempre había estado oyendo, pero no escuchando. Ahora cada palabra mal pronunciada le parecía un tesoro irrepetible. Pensó en el dinero que había perdido, en los contratos que ya no volverían, en la imagen de éxito que había quedado atrás. Y por primera vez esa pérdida no le dolió, porque entendió algo esencial. Todo eso podía recuperarse de alguna forma, pero la infancia de sus hijos no. Carmen llegó más tarde ese día. Caminó por la casa con la misma discreción de siempre, pero Héctor notó algo distinto en ella. Había una calma de cierre, como si supiera que su presencia ya no era tan necesaria, y tenía razón. «Señor Héctor», dijo ella mientras guardaba los últimos utensilios, «hoy es mi último día». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Por qué?» «Porque ya aprendieron a cuidarse», respondió. «Y usted también». Las palabras lo desarmaron. No discutió, no pidió que se quedara. Entendió que algunas personas llegan a nuestra vida solo para enseñarnos algo, y luego seguir su camino. Los niños no entendían del todo la despedida, pero sentían que algo importante estaba ocurriendo. Carmen se arrodilló frente a ellos, los abrazó uno por uno, sin prisa. Les habló bajito, con palabras simples, pero llenas de intención. «Nunca olviden jugar», les dijo. «Jugar es aprender a vivir». Héctor tuvo que girar el rostro. Las lágrimas le llegaron sin permiso. Esa mujer humilde había hecho más por su familia que todos los lujos que él había comprado. Cuando la puerta se cerró detrás de Carmen, la casa quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de significado. Héctor se sentó en el sofá con los niños a su alrededor y respiró hondo. Supo que ese capítulo de su vida se cerraba, y otro, mucho más importante, estaba apenas comenzando. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Los niños crecían rápido, como siempre, pero ahora Héctor estaba ahí para notarlo, para recordar cuándo dijeron una palabra nueva, cuándo aprendieron algo, cuándo tuvieron miedo o orgullo. Estaba ahí para lo importante, y también para lo aparentemente insignificante. Una noche, mientras los acostaba, Bruno le preguntó algo simple. «Papá, ¿mañana juegas conmigo?» Héctor no tuvo que pensar la respuesta. «Sí, mañana y pasado también». En ese momento Héctor comprendió que el verdadero legado no se construía al final de la vida, sino todos los días, en decisiones pequeñas, repetidas, constantes, no en discursos, no en promesas, en presencia. Con el paso de los meses, Héctor empezó a notar algo que nunca había experimentado antes. Su vida ya no se sentía fragmentada.
Antes, todo estaba dividido en compartimentos estancos. Trabajo por un lado, familia por otro, emociones guardadas en un rincón. Ahora todo convivía. Sus días tenían cansancio, sí, pero también coherencia. Y esa coherencia le daba una paz que jamás había comprado con dinero. El nuevo proyecto avanzaba sin prisa, pero con solidez. No era espectacular, no aparecía en portadas, no despertaba envidias. Y sin embargo, cada vez que Héctor cerraba la computadora a una hora razonable y escuchaba a sus hijos llamarlo desde otra habitación, sabía que estaba ganando algo infinitamente más valioso que prestigio: continuidad. Una tarde, al ordenar un cajón viejo, encontró un reloj caro que había usado durante años. Lo sostuvo en la mano y recordó cuántas veces lo había mirado con desesperación, como si el tiempo fuera su enemigo. Ahora entendía que el tiempo nunca había sido el problema. El problema era cómo había decidido usarlo. Guardó el reloj de nuevo, no con rencor, sino con gratitud. Esa versión de sí mismo había hecho lo que pudo con lo que sabía en ese momento, pero ahora sabía más, y cuando uno sabe más también es responsable de hacer mejor las cosas. Los niños crecían a un ritmo que asustaba y maravillaba al mismo tiempo. Ya no eran solo risas torpes y palabras mezcladas, empezaban a hacer preguntas. Preguntas incómodas, preguntas sinceras, preguntas que no se podían responder con frases vacías. Una noche, Iván le preguntó: «Papá, ¿por qué antes no estabas tanto?». La pregunta fue directa, sin acusación. Héctor respiró hondo. «Porque estaba confundido», respondió. «Pensé que trabajar mucho era amar». Iván lo miró serio, como si procesara algo grande. «¿Y ahora? Ahora sé que amar es estar». No hubo más preguntas. No hicieron falta. A veces, una respuesta honesta basta para sanar lo que parecía roto. Héctor entendió entonces que los niños no necesitaban padres perfectos, necesitaban padres reales, padres que se equivocaran, que pidieran perdón, que aprendieran, padres que no desaparecieran cuando las cosas se volvían incómodas. Hubo días difíciles, días en los que el dinero apretaba más, en los que el cansancio se acumulaba, en los que dudaba. No idealizó su nueva vida. Pero en esos momentos bastaba una mano pequeña buscando la suya para recordarle por qué había elegido ese camino. Una tarde, al pasar frente a un edificio elegante, Héctor vio reflejada su imagen en el vidrio. Por un segundo, recordó al hombre que había sido: impecable, distante, siempre apurado. Y luego se miró de verdad. Ropa sencilla, ojeras suaves, expresión tranquila. No sintió nostalgia, sintió orgullo. No por haber renunciado a algo, sino por haber elegido algo mejor. Los años siguieron avanzando. Iván, Leo y Bruno ya no necesitaban que los cargara para todo, pero seguían buscando su presencia. Ahora lo llamaban para mostrarle dibujos, para contarle problemas pequeños que para ellos eran enormes, para compartir silencios cómodos. Una noche, mientras los ayudaba con una tarea sencilla, Héctor pensó en cuántos padres llegarían tarde a ese momento creyendo que todavía había tiempo, y sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por quienes no se darían cuenta a tiempo. Esperanza porque aún muchos sí podían hacerlo, porque la verdad es esta: la vida no avisa cuando algo es la última vez, la última risa infantil, la última vez que te buscan para jugar, la última vez que te piden que los cargues. Todo eso ocurre sin anuncios, y solo quienes están presentes lo notan. Una noche especial, sin motivo aparente, Héctor se sentó con sus hijos antes de dormir. No para corregirlos, no para enseñarles algo concreto, solo para escucharlos. Mientras hablaban, pensó que ese momento tan sencillo era el verdadero éxito que había estado buscando toda su vida. Cuando apagó la luz y salió del cuarto, Héctor se quedó un momento en el pasillo. Apoyó la mano en la pared y respiró hondo.
Sintió una emoción intensa, difícil de nombrar. No era felicidad eufórica, era plenitud. Esa sensación rara de estar exactamente donde uno debe estar. Comprendió con una claridad absoluta que el verdadero legado no se deja al morir. Se construye mientras se vive, en cada decisión cotidiana, en cada me quedo en lugar de me voy. El dinero puede recuperarse, el prestigio puede reconstruirse, pero la infancia no vuelve. Y Héctor había tenido el valor de detenerse justo a tiempo. No todos los finales son ruidosos. Algunos son silenciosos y definitivos. Este era uno de ellos. Esa noche, antes de dormir, Héctor pensó en Carmen, en su hijo, en la advertencia que la vida le había enviado a través de ella, y con gratitud profunda